Now this is our sixth lesson in the book of Romans. Ahora, esta es la lección número 6 del libro de And Romanos. we've seen in our past lessons Y hemos visto en nuestras lecciones pasadas that the key verses of the book of Romans que los versículos claves del libro de are Romanos Romans chapter 1, son Romanos 1, verses 16 and 17. 16 y 17. Let's say them again. Vamos a decirlos nuevamente. Romanos 1, 16 a 17. Romanos 1, 16 a 17. Porque no me avergüenzo de evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 a 17. If you don't have these verses memorized, I would encourage you to memorize them. Si usted no ha memorizado estos versículos, les animo a que lo hagan. This is what the book of Romans is all about. Esto se trata de todo lo del libro de Romanos, lo principal del libro de Romanos. It's about the gospel. Es acerca del Evangelio, It's about Jesus Christ. es acerca de It's Jesucristo, about the righteousness of es God. acerca de la justicia de Dios. And we will see that Y vamos tonight. a ver eso esta noche. Now, as we think of the book of Romans, Bueno, cuando pensamos del libro de Romanos, we have seen the introduction hemos visto la introducción in chapter 1, en el capítulo 1, in which the righteousness of God has been introduced. en donde la justicia de Dios ha sido introducida. In doing so, Y al hacer eso, we have seen the ministry of the Apostle Paul, hemos visto el ministerio del apóstol Pablo, the mission of the Apostle Paul, la misión del apóstol Pablo and the message of the Apostle y el Paul, mensaje del apóstol Pablo. as we think of the message of the gospel. A medida que vemos el mensaje del Evangelio. We then saw the second part of the book of Romans, Después vimos la segunda parte del libro de Romanos, which deals with que se trata de the righteousness that God requires, la justicia de Dios requerida. and how everyone is a sinner Y que todos somos pecadores in the eyes of a holy God bajo los ojos de un Dios and santo. deserving of God's judgment. Y nos merecemos la ira de Dios. Jesus Christ made it clear Jesucristo clarificó that there are two roads, que hay dos caminos. and everyone is on one of those roads. Y cada uno de nosotros estamos en uno de esos There is a caminos. broad road that leads to hell, Hay un camino ancho que nos lleva al infierno and many are on that y road, muchos están en ese and camino. there's a narrow road that leads to heaven, Y hay un camino angosto que nos lleva al cielo and there are few that are on that y hay road. muy pocos en ella. And tonight we will see why. Y esta noche vamos a ver por qué. Now, as we've been studying Romans A medida que estudiamos and the Romanos righteousness that God y acerca de requires, la justicia de Dios requerida, we saw in chapter 1 en el capítulo 1 vimos la condenación del hombre pecador inmoral, la condenación del hombre pecador inmoral. as we think of the broad road that leads to hell, Ahora, cuando hablamos del camino ancho que nos lleva al infierno, the first lane on the broad road is the immoral lane. la primera línea es la línea del inmoral. And this is where many people Y allí es donde muchos live in flagrant sin, pecan. adultery, Adulterio, murder, homicidio, drunkenness, borrachera, arrogance. arrogancia. They are openly sinful before O God. sea que están pecando abiertamente ante Dios. And because of Y that, por eso they deserve the judgment of God, se merecen la justicia de Dios, which is hell, que es el infierno, death, la muerte, separation from this holy God. separación de un Dios santo. Because God is just Porque Dios es justo and He is holy. y Él es justo, And this santo. is what they deserve. Y eso es lo que ellos se merecen. Then, as we think of the righteousness that God requires, Y a medida que vemos la justicia de Dios requerida, we've seen at the beginning of Romans 2 vimos en el principio de Romanos 2 la condenación del hombre pecador moral, la condenación del hombre pecador moral. Now, the moral man Ahora, el hombre moral tends to judge the immoral man juzga a aquel que no es moral and says, what they're doing is wrong. y dice, oh, lo que hacen ellos está bien mal. And he is right. Y
Y es verdad. However, Pero he fails to realize no se da cuenta that he also is guilty of que sin, él también es culpable del pecado. that he has violated God's law. Él también está violando la ley de He Dios. has not obeyed God's word, Él tampoco está obedeciendo la palabra that de he Dios. also has sinned. Él también es pecador, tiene pecado. So the second lane on the broad road that O leads to O hell sea, la segunda línea en el camino ancho que nos lleva al infierno is the moral lane. es la línea moral. And many people are on this lane. Y hay muchos que están en esa calle o línea. They are lost. Carretera. Carril. They are lost. Ellos también están perdidos. They have sinned. Ellos han pecado. And God says Y Dios dice, they too are worthy of hell. y ellos también se merecen el infierno. If they had to stand before a holy God today, Si ellos tienen que presentarse ante un Dios santo hoy, God would say, Dios va a decir, guilty, culpable, deserving of death. se merece morir. As we think of the righteousness that God requires, A medida que vemos la justicia de Dios requerida, at the end of chapter 2 of Romans, al final del capítulo 2 de and the Romanos, beginning of chapter 3, al principio del capítulo 3, We- vemos la condenación del hombre pecador religioso. La condenación del hombre pecador religioso. and the example of the religious person is the Jew. El ejemplo del hombre religioso es el judío. Now, there are many religious people, Hay mucha gente religiosa. and the truth of the matter Y is, la verdad es, we don't even live up to our own ni standards, siquiera nosotros podemos pararnos en nuestros mismos estándares. let alone God's Y por lo standards. tanto, menos que menos a los estándares de Dios. You see, the religious man O sea que el hombre is religioso also guilty of sin. también es culpable del pecado. He doesn't practice what he preaches. Él no hace lo que predica. This is true of priests Es verdad de los curas, and pastors, pastores, evangelists, evangelistas, and deacons, los and diáconos, church members. miembros de una iglesia. They also have sinned against God. Ellos también han pecado ante un Dios santo. They are on the broad road that leads to hell. Ellos también están en el camino ancho que Because all lidera it al takes is infierno. one sin ¿Por qué? Porque solamente un pecado es to not be suficiente deserving of going to heaven. para no poder ir al cielo, entrar al cielo. And we have all sinned. Y todos hemos pecado. So the religious person O sea que el hombre religioso also deserves to go to hell. también se merece ir al infierno. And as a result, Y como resultado, if God gave us what we deserved, si Dios nos da lo que nosotros realmente nos He would merecemos, have to condemn us to hell. nos tiene que condenar al infierno. Now, some people think, Ahora, algunos piensan well, if I'm immoral que si soy inmoral and I get moral, y me hago moral, that will help me go to heaven. entonces eso me va a ayudar a ir al infierno, al cielo. This is not true. No, esto no es The verdad. moral road still leads to hell. Porque The moral el carril moral también va al infierno. And some people think, well, if I'm moral Bueno, otros piensan que si soy and I moral start to go to y church comienzo a ir a la and I get iglesia, me baptized, bautizo, I give money, doy dinero, I try to keep the 10 Commandments, hago los 10 well, mandamientos. that will help me go to Bueno, heaven. entonces eso me va a ayudar a ir al cielo. And this is not true. Y esto no es verdad. You are simply on the religious lane Solamente usted está en el carril del that religioso, leads to hell. que lo va a llevar al infierno So también. whether you are a Gentile O sea que aunque usted sea gentil, or a Jew, judío, immoral inmoral, or moral moral, or religious, religioso, the conclusion is the la, same. la conclusión es la misma. And what is the ¿Y conclusion? cuál es la conclusión? Well, in Romans 3, Bueno, en Romanos 3, verses 10 through del 18, 10 al 18, we see the conclusion. vamos a ver la conclusión. En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. As God evaluates mankind, O sea que a medida que Dios evalúa al ser humano, his conclusion is, su conclusión es, all have sinned. todos han pecado. There is none righteous. No hay ninguno que es There is justo. none who does good. No hay ninguno que hace el bien. They are all deserving of judgment. Todos se merecen la justicia. They de are Dios. all guilty before God. Todos son culpables delante de Dios. Whether you are immoral, No importa si es inmoral, moral, moral or o religious, religioso. the conclusion is the same. La conclusión es la misma. You need to be saved. Necesita ser salvo. You're on your way to hell. Porque está en camino al infierno. You don't deserve to go to heaven. No se merece ir al cielo. So if God gave you what you deserved as a sinner, O sea que si Dios le da a usted lo que usted se merece como pecador, He would condemn you to hell. lo va a condenar al infierno. You see, this is the righteousness that He requires. O sea que esta es la justicia que Él requiere. And you see, our sin Y nuestro pecado has created a barrier ha creado una barrera before a holy God. ante un Dios santo. And He cannot compromise His character. Y Él no puede comprometer su carácter. And somehow get us into heaven Y como que de alguna manera nos puede mandar al cielo. apart from dealing with our sin. Aparte de tratar con nuestro pecado. So God is holy, O sea que Dios es santo. we are sinful, Nosotros somos pecadores. there is this barrier of Y sin. tenemos esta barrera de pecado. And the penalty for sin Y la penalidad del pecado is death. es muerte. We deserve to Nos be separated from merecemos God. estar separados de Dios. What can we do? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? How can a helpless, hopeless, hell-bound sinner ¿Cómo es que un pecador inútil, sin auxilio, sin esperanza, con su rumbo al infierno, puede ser perdonado de sus pecados? How can a righteous God be just ¿Cómo es que un Dios justo puede ser justo and yet save sinners from a hell they deserve? y aún así todavía salvar a los pecadores de un infierno que merecen? This is what we will find out tonight. Eso es lo que vamos a encontrar esta noche o estudiar esta noche. For you see, the law cannot save us. Porque la ley no nos puede salvar. The law condemns us. La ley nos condena. And so God Y por lo tanto Dios has provided a way of salvation nos ha dado una manera de salvación, Through un Jesus camino de Christ. salvación por medio de Jesucristo. We are in need of a Savior. Necesitamos un Salvador, We need to be saved. necesitamos ser salvos. God is the righteous judge, Dios es el juez justo and He has declared us guilty. y nos ha declarado culpables. And there is nothing we can do Y no hay nada que podemos hacer by our good works por medio de nuestras buenas or obras religious rituals o de rituales to religiosos save ourselves. para salvarnos a nosotros mismos. Unless God does something for us, A menos que Dios haga algo por nosotros, we will be lost forever. vamos a estar perdidos para siempre. But what does verse 21 say at the beginning? Ahora, ¿qué dice el versículo 21 al principio? But now, Pero ahora you should highlight or underline those two words. debemos de subrayar estas palabras. But now. Pero ahora. The word but shows a contrast. Ahora, la palabra pero es una palabra de contraste. What Paul will explain next Lo que Pablo va a explicar al will siguiente be different than what he has written before. es algo diferente de lo que él ya ha escrito anteriormente. But now, at the present moment, Pero ahora, en el momento presente, though we are deserving of judgment,
En el momento que nos merecemos la justicia de Dios, condemned before God. condenados ante And Dios, this is the bad news. estas son las malas noticias. God will now tell us the good news Ahora Dios nos va a decir las buenas nuevas. of His offer of salvation, Él nos ofrece la salvación. His plan to save hell-bound sinners. Ese plan de salvar a aquellos pecadores que van del camino al infierno. And to declare them righteous Y los va a declarar justos in His sight. ante Él. We see now in Romans 3, Ahora vemos en Romanos 3, verses 21 through 31, 21 al 31, this wonderful truth. estas verdades maravillosas. Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso con propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de hacer pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos a la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Now, verse 21 introduces Ahora, el versículo 21 a new introduce section in the book of Romans, una sección nueva en el libro de in Romanos, which justification before God will be explained. en donde la justificación ante Dios va a ser explicada. What does the word justification mean? ¿Qué quiere decir la palabra justificación? ¿Qué significa? When we speak of justification, Cuando hablamos de justificación or being justified before o God, siendo justificados delante de we are Dios, using a courtroom term. nos estamos refiriendo a una corte judicial o tribunal de justicia. Picture a courtroom scene. Fíjense una corte tribunal. Who are the participants? ¿Quiénes son los que participan? Well, there is the judge, Bueno, está el juez, the person who hears the case and El- pronounces the verdict. es la persona que conoce el caso y quien juzga y pronuncia el veredicto. There is the law, Está la ley, the standard by which the judge makes his decision. es la norma o base por la cual el juez toma su decisión. There is the accused, Está el the acusado, person who is on trial. es la persona que está siendo juzgada. And then there are others, Están los otros, attorneys and witnesses who present the evidence. los abogados y los testigos quienes presentan la evidencia. After the evidence has been presented, O sea que después de que la evidencia es presentada, the judge declares his decision. el juez declara su decisión. Guilty Culpable or not guilty, o no culpable, or in some trials, o en algunos juicios, case dismissed. el caso es anulado por falta de evidencia. This courtroom scene O sea que este escenario de una corte o is tribunal what we have here es lo que tenemos aquí, in this section en esta sección, with our word justified con la palabra justificación, in verses 20 and 24. en los versículos 20 y 24. Now, as we think of this third section of the book of Romans, A medida que vemos la tercera sección del libro de Romanos, what is it about? ¿de qué se trata? Se trata de la justicia de Dios recibida, la justicia de Dios recibida, la salvación del castigo del pecado y la justificación. Now, let's define our terms. Vamos a definir estos términos. Number one, Primero, la palabra justificación quiere decir que una persona está declarada justa. La palabra justificación quiere decir que una persona está declarada justa. in our courtroom scene, En este escenario del tribunal, the judge takes his gavel
el juez toma su martillo and judicial declares the accused as righteous. y declara al acusado como justo. The law or standard by which the judge La ley o la norma por el cual que requiere el makes his juez decision toma su decisión has been perfectly met, ha sido perfectamente cumplida and the accused is pronounced as righteous. y el acusado es declarado justo. Now notice I did not say he's declared innocent. Bueno, fíjese que no estoy diciendo que el acusado es inocente. Justification does not mean to be found innocent. La justificación no significa que el acusado es It inocente. means to be declared righteous. Quiere decir que él es declarado justo. Not to be made righteous. No hacer justo, That is sanctification. eso es santificación. To be declared righteous Es ser declarado in the justo. courtroom of God En la corte de justicia de Dios is what justification is about. es lo que la justificación es. Number 2. 2. Teológicamente hablando, la justificación es un hecho de Dios por su gracia en declarar justo a un pecador que cree en Jesucristo. Teológicamente hablando, la justificación es un hecho de Dios por su gracia en declarar justo a un pecador que cree en Jesucristo. Keep in mind that the word justification Acuérdense que la palabra justificación is a judicial term. es una palabra judicial. It's a courtroom term. Es una palabra que usamos en la corte. It is the opposite of condemnation. Es lo opuesto de condenación. It is the judicial act of God Es un acto judicial de Dios, by which He pardons all the sins donde Él perdona a todos los pecadores of those who believe in Jesus Christ. y que perdona a todos aquellos que creen en Jesucristo. And He declares them righteous Y los declara justos in the eyes of the law ante los ojos de la ley. because of the fulfillment of meeting the demands of the law Porque ha cumplido a los requisitos de la ley, without compromising the Sí. character of God sin comprometer el carácter de Dios or compromising the character of the law. o comprometer el carácter de la ley. And what we will see tonight in Romans Y lo que vamos a ver esta noche en Romanos are 10 biblical truths son 10 verdades bíblicas about justification. acerca de la And these are justificación. wonderful truths. Y estas son verdades These are good maravillosas, news buenas truths nuevas, that God wants you to know que Dios quiere que usted sepa, so that you can be saved. para que usted pueda ser salvo. You can have a home in heaven. Así que usted puede tener un That hogar en your el cielo sins would be y forgiven. que sus pecados sean perdonados. That God would declare you justified in His sight. O sea que Dios lo va a declarar justo ante sus ojos. What is the first truth we observe? ¿Cuál es la primera verdad que observamos? Number 1. Número 1. La justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios. La justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios. As we think of the phrase, the righteousness of God, Cuando vemos esta frase, la justicia de Dios, this means the righteousness that comes from God. esto quiere decir la justicia que proviene de Dios. We as sinners lack this righteousness. Como pecadores nosotros no tenemos esta justicia. And God requires perfect righteousness Y Él requiere una justicia and perfecta, perfect obedience to His law. una obediencia perfecta a su ley. And we have all failed. Y nosotros todos hemos fallado. And yet we're told here in Romans Pero aquí en Romanos nos dice that the righteousness that God requires, que la justificación que Dios requiere, this perfect righteousness that's needed to go to heaven, que esta justicia que es requerida para ir al cielo, is being offered to us nos ha sido ofrecida as a gift. como regalo, A gift from God. un regalo de Dios. Isn't that amazing? ¿No es eso maravilloso? That God requires perfect righteousness Que Dios requiere una justicia perfecta in order to enter heaven, para entrar al cielo. and no one has it, Nadie lo tiene, and yet God is offering it to us as a gift. pero Dios nos está dándola a Not a, nosotros gratuitamente. not a reward No es una recompensa for what we do, por lo que nosotros but hacemos, a gift pero es un regalo because of what He did. por lo que Él ha hecho. Now, why is this righteousness needed? ¿Por qué necesitamos esta justicia? Why must God offer it to us as a gift?
¿Por qué es que Él nos tiene que dar este regalo? Because we are guilty. Porque somos culpables. We are sinners. Somos pecadores. There's none righteous. No hay ninguno que es justo. And even the good things we do Ni siquiera todas esas cosas buenas que to try to hacemos. get our good to outweigh our sin Tratamos de hacer más cosas buenas que pecados. are called in Isaiah 64 En verse 6 Isaías 64 dice, as filthy rags. son trapos de inmundicia. So the first truth we see O sea que la primera verdad que vemos is that justification es que la justificación before ante Dios, ante is Dios, a gift from God. es una dádiva que proviene de Dios. Number 2, 2. La justificación ante Dios es aparte de tratar de guardar la ley. La justificación ante Dios es aparte de tratar de guardar la ley. Liz? Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3:21. Notice those 4 words. Fíjense las 4 palabras That this righteousness de que esta is justicia, apart from the law. aparte de la ley. Why? ¿Por qué? Why was the law given? ¿Por qué es que la ley ha sido dada? Was it given to produce righteousness? ¿Fue dada para que produzcamos justicia? Well, no. No. Can a person have a right standing before God? ¿Puede una persona tener una posición correcta ante Dios por medio de guardar la ley? No. No. The law said obey La ley dice obedece and you will be blessed. y serás bendecido. Disobey Desobedece and you will be y cursed. serás maldecido. And the truth is, Y la verdad es, no one has nadie ever been able to keep the law. ha podido mantener la ley. You see, the law says, do and you will live. La ley dice, haz y vivirás. Grace says, it is done, it's complete. La gracia dice que ha sido cumplida. Why? ¿Por qué? Because of Jesus Christ. Por Cristo Jesús. So we see in this verse Ahora vemos en este that the versículo righteousness of God que la justicia de Dios is offered to us se nos es ofrecida apart from the law. aparte de la ley. And that this righteousness has been revealed in the gospel. Y que esta justicia ha sido revelada en el Evangelio. You see, salvation is by grace. La salvación es por medio de It la is not gracia, by law. no es por medio de la ley. And when people do not understand Y this, cuando la gente no entiende they esto, embrace some form of legalism. ellos abrazan algún tipo de legalismo. You say, well, what is legalism? Bueno, entonces usted se pregunta, ¿qué es el legalismo? Let's define it. Vamos a definir legalismo. ¿Qué es el legalismo? Definición. Es una actitud mental que busca ganar o merecer la salvación y las bendiciones de Dios basada en la justicia personal por medio de las obras o los ritos religiosos. You see, legalism is what religion teaches us. O sea que el legalismo es lo que nos enseña la religión. Legalism is salvation by works, Legalismo es salvación por medio de las obras, salvation by ritual. salvación por medio de rituales. This is not what the Bible teaches. Esto no es lo que enseña la Biblia. We are not justified by our works. No somos justificados por medio de We las are buenas not obras. justified by religious rituals. No estamos justificados por medio de ritos We are religiosos. declared righteous Somos declarados justos apart aparte from the law. de la ley. That is what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. And it's found in many verses. Y lo vemos en muchos versículos. Like Galatians 2, verse 21. Como por ejemplo, Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. If righteousness came through the law, Si
La justicia viene por medio de la ley. If you could go to heaven by your works, Si usted puede ir al cielo por medio de sus buenas obras, why did God send His Son? entonces ¿por qué Dios mandó a su Hijo? Why did Jesus Christ have to ¿Por die? qué Jesucristo tuvo que morir? What did He accomplish on that cross? ¿Qué es lo que Él hizo en esa cruz? It would have been for nothing. Hubiera sido por nada. And when someone thinks this Y way, cuando uno piensa de esta manera, they frustrate the grace of ellos God. frustran la gracia And de they Dios. say, in essence, Y dicen, Christ died for nothing. Cristo murió por nada. Galatians 3:21. Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Gálatas 3:21. If there had been a law that could have given life, Si hubiera habido una ley que nos pudiera dar vida, nos pudiera if there was vivificar, a system of law or works si hubiera habido un sistema de obras o de ley that could have given you eternal life que le pudiera haber dado vida eterna and justified you before y God, justificado ante Dios, it would have been by the law hubiera sido por medio de la that ley. God gave, La ley que Dios the dio, Ten los 10 Commandments, mandamientos, because they are holy, porque eran santos, they're just, eran justos and they are good. y son buenos. But righteousness does not come through the law. Pero la justicia no viene por medio de Was la the ley. problem with the Ten Commandments? ¿Fue ese problema con los 10 mandamientos? Oh no. No, no, no. They came from God. Ellos vinieron, los 10 mandamientos The provinieron de problem is Dios. with us. El problema es con That nosotros. we are sinners Nosotros somos los and unable pecadores to keep the law. y no podemos mantener los 10 And mandamientos. so if we are going to be saved, Por lo tanto, si vamos a ser if we're salvos, going to obtain the righteousness of si God, vamos a obtener esa justicia de Dios, if we're going to be declared justified before si God, vamos a ser declarados justos ante Dios, there must be another way. debe haber otra manera. And the Apostle Paul found that way. Y el apóstol Pablo encontró esa manera. And what does he say in Philippians 3:9? ¿Y qué dice él en Filipenses 3:9? Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. What God wants you to understand Dios quiere que usted entienda is that salvation is not through your righteousness. que la salvación no es por medio de su propia justicia. Even by trying to keep the law. Ni siquiera al tratar de mantener la ley. But that this righteousness comes through faith in Jesus Christ. Pero que esta justicia proviene por medio de la fe en Cristo. It comes from God Proviene de Dios as a gift como regalo by faith. por medio de la fe. That is why Y es por eso, Titus chapter 3 and verse 5 Tito 3:5 tells us this. nos dice esto. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. How are we saved? ¿Cómo somos salvos? Not by works of righteousness which we have done, No por obras de justicia but it's que according to nosotros God's hubiéramos mercy hecho, sino por su misericordia that He saves es us. que Él nos salvó. It's not what you do for God O sea que no es lo que usted hace para Dios by your works por medio de sus and obras rituals. y sus ritos, It's by His es grace. por medio de su It's by gracia, His mercy. su It's misericordia. by what He's done for us Lo that we que are saved. Él ha hecho por nosotros, así es como somos salvos. God will not be indebted to man for salvation. Dios no está adeudado al hombre You cannot earn your way into heaven. en cuanto a la salvación. Usted no puede ganarse el cielo. Justification before God Justificación delante de Dios is a gift from God. es un regalo de Dios It's received apart from trying to keep the law or legalism. y se recibe completamente aparte de tratar de guardar la ley llamado legalismo. Principle number 3. Principio número 3. Dice así.
es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3, 21. Now the phrase here Ahora la frase aquí, about the law and the prophets acerca de la ley y los profetas, is referring to the Old Testament. se está refiriendo al Antiguo Testamento. The fact that we are justified before God El hecho de que la justificación delante de Dios as a gift of His grace, es un regalo, apart from the law, aparte de tratar de guardar la ley, is revealed in the Old Testament scriptures. se ve en las escrituras del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. It is not new. No es nuevo. God's way of salvation is the same in the New Testament as in the Old O sea, la Testament. manera de salvación es igual en el Viejo o el Nuevo Testamento. We will see in Romans chapter 4 Vamos a ver en Romanos 4 how was Abraham justified before God? cómo es que Abraham fue justificado ante Dios. Well, the Bible tells us. Bueno, la Biblia nos dice, Genesis 15 verse 6. Génesis 15:6. Génesis 15, 6. Y creó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Abraham was justified before God Abraham fue justificado ante Dios by faith alone, por medio de la fe, apart from trying to keep the law, aparte de tratar de mantener o guardar la ley, apart from his works, aparte de sus buenas and obras apart from any rituals. y aparte de cualquier tipo de rito. That is why we read in Habakkuk 2 and verse 4 Y es por eso que leemos en Habacuc 2:4 the phrase, la frase, the just shall live mas el justo by faith. por su fe vivirá. This phrase is found 3 times in the New Testament. Esta frase la vemos 3 veces en el Nuevo It's Testamento. found in Romans chapter 1 verse 17. Lo vemos en Romanos 1:17, It is found in Galatians chapter 3 and verse 11. Gálatas 3:11 And it's found in Hebrews chapter 10 verse y 38. también lo vemos en Hebreos 10:38. 3 times God has said, 3 veces Dios ha dicho the esto. just shall live by faith, Mas el justo por su fe vivirá. not by obedience to the law, No por la obediencia a la ley, not by trying to be good enough, no por tratar de ser bueno y hacer not cosas through buenas, religious no rituals. por medio de ritos religiosos. And the Old Testament taught this, Si el Viejo Testamento enseñó and so esto, does the New y el Testament. Nuevo Testamento también. And that is why when the Lord Jesus Christ rose from the Y dead, es por eso que cuando Jesucristo resucitó de los muertos and he was on the road to Emmaus, y estaba en su camino a Emaús talking to these 2 disciples, y hablando con dos discípulos, what did he explain to them? ¿qué es lo que él les explicó a ellos? Luke chapter 24. Lucas 24, 27 nos dice. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 26. You say, well, if this is found in the Bible, Ahora, si usted dice, esto se encuentra en la Biblia, why don't more people understand justification by faith? entonces ¿por qué más gente no entiende justificación por medio de la Let me give gracia? you 3 reasons why. Déjeme darle 3 razones. Number 1, Uno, they don't know their Bibles well. no saben la Biblia bien, no conocen la Biblia bien. Number 2, 2, they've been blinded by the religious traditions. han sido cegados por medio de las tradiciones religiosas. Many people go to a church year after year Mucha gente va a la iglesia año tras and are año, never taught the Bible clearly. pero nunca se les ha enseñado la Biblia claramente. They know their religious traditions, Ellos conocen las tradiciones but they do religiosas, not know their Bibles. pero no entienden, conocen la palabra de Dios. And this is not only true with Roman Catholics Esto no se refiere solamente al católico, and Protestants, pero también al but protestante, many evangelicals. pero también muchos evangélicos. A third reason why La tercera razón por people la do not cual understand this la gente no entiende esto is they are hindered by their religious pride. es porque tienen esa soberbia religiosa. We by nature are proud. Nosotros somos soberbios And por we naturaleza
Y que pensamos that I can work my way to heaven. que podemos obrar para ganarnos el cielo. I can earn heaven as a Me reward. puedo ganar el cielo como recompensa. We do not understand God's conclusion. No entendemos la conclusión de Dios. There is none righteous. No hay ninguno que es justo. No, not one. No, ni siquiera uno. We all deserve His judgment. Todos nos merecemos su castigo. And if we are to be saved, Y si hemos de ser salvos, He alone must do it. Él y Él solo debe hacerlo. And you see, the gospel was promised in the Old Testament scriptures. Ahora, el Evangelio fue prometido en el Viejo Testamento. There are many verses that tell us about the coming of the Messiah, Hay muchos versículos que nos hablan acerca de la venida del how He would Mesías. provide salvation, ¿Cómo es que nos va a dar salvación? how He would come through the lineage of Abraham, ¿Cómo que Él va a venir por medio de la familia de Abraham? how He would be God, ¿Cómo es que Él va a ser Dios? how He'd be born in Bethlehem, ¿Cómo es que Jesucristo va a nacer en Belén? how He would die on a cross, ¿Cómo es que Él va a morir en la cruz? how He would pay for our sins, ¿Cómo es que Él va a pagar por nuestros how pecados? He would be raised from the dead, ¿Cómo que es que Él va a resucitar de entre los and that muertos? the only way of salvation ¿Y cómo es que es la única manera de is by salvación? faith in the Lord, Por medio de la fe en Él, apart from works. aparte de las buenas obras. The Bible is clear. La Biblia es clara. So what is Paul declaring in Romans 3? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está declarando en Romanos 3? The same truth the Old Testament declared, Los mismos principios que el Viejo Testamento estaba as declarando. God does not have different plans of salvation. Porque Dios no tiene diferentes planes de salvación. Old Testament believers were not saved Los creyentes del Viejo Testamento no fueron salvos any differently than a person is saved today. de una manera diferente de como uno es salvo hoy en día. Were people in the Old Testament saved by sacrificing animals? ¿Usted cree que la gente del Viejo Testamento fueron salvos por medio de holocaustos o sacrificios de animales? The answer is no. Y la respuesta es no. Hebrews chapter 10 tells us, Hebreos 10 nos dice, verses 1 through 4. del 1 al 4, Hebreos 10, 1 a 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismas de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, 1 a 4. The sacrifices made under the law los sacrificios que fueron realizados bajo la ley could never take away sins. nunca podían quitar los pecados. Instead, these Old Testament sacrifices En vez de eso, estos sacrificios del Viejo Testamento were all a type eran tipos or a picture o una ilustración of the coming sacrifice of Jesus Christ, de lo que vendría en cuanto al sacrificio de which Jesucristo, happened 2,000 years ago at Calvary. que ocurrió 2000 años atrás en el Calvario. And that is why Y es por eso justification que la before justificación God ante Dios se adquiere por medio de la fe. La justificación ante Dios se adquiere por medio de la fe. This is our fourth truth about justification. Ahora, esta es nuestra cuarta verdad acerca de la In Romans justificación chapter 3. en Romanos 3. We see it in verse 22. Lo vemos en el versículo 22. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3, 22.
How is one justified before God? Entonces, ¿cómo es que uno es justificado ante Dios? Through faith. Por medio de la fe. In who? ¿En quién? In Jesus En Christ. Jesucristo. It is only by faith. Y es solo por medio de la fe. Salvation in every dispensation La salvación en todas las dispensaciones is by faith alone. es por medio de la fe solamente. It is always by grace, Es siempre por gracia, through faith alone, por medio de la fe solamente, in the Lord alone, solamente en Cristo, apart from rituals or works. aparte de obras o ritos. Now, in the New Testament, Ahora en el Nuevo Testamento, we have much more information about who this Lord is. ahora tenemos más información acerca de quién es este Señor. He is the Lord Jesus Es Christ. el Señor Jesucristo. We now understand that He died for our sins and Ahora rose again. entendemos que murió por nuestros pecados y resucitó. And the gospel is Y el Evangelio es that Jesus Christ, que Jesucristo, God who became a man, Dios que se hizo hombre, died murió for our sins por nuestros and pecados arose y again resucitó de to nuevo give us salvation as a gift. para darnos salvación como regalo. And how do we receive that ¿Y gift? cómo es que recibimos ese regalo? Through faith alone, Por medio de la fe In Christ solamente, alone, en Cristo apart from our solamente, works, aparte de las obras, rituals, ritos or the law. o la ley. This is why we read in John 6, Y es por eso que vemos en Juan 6, 28 al 29, Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crees en Él que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. notice we see very clearly here, ahora vean, podemos ver claramente what does God want from us? qué es lo que Dios quiere de nosotros. Simply to believe Simplemente que creyamos in Him who provided salvation, en Él, que nos ha enviado namely salvación, Jesus Christ. Jesucristo. And that's why we read in Acts chapter Y 16, por eso vemos en Hechos 16, Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16, 30 y 31. permit me to be technical for a moment. déjenme ser un poquito técnico. The one condition for salvation La única condición para la salvación is to believe. es creer. This Greek verb Este verbo griego is in the aorist tense. está en el modo aoristo, This- tiempo aoristo. This speaks of a completed action Habla de una acción cumplida at a point in time. en un punto de tiempo. It does not require ongoing faith. O sea que no requiere una fe continua. It means to believe. Quiere decir creer. Just like we're born physically at a point in time, De la misma manera como hemos sido nacidos en un punto de just tiempo. like we receive a gift at a point in time, De la misma manera como recibimos un regalo en un punto de tiempo, we are saved at a point in time. somos salvos en un punto de tiempo. When is this? ¿Cuándo es eso? When we believe. Cuando creemos. Secondly, this word is in the active voice. Segundo, este verbo está en el tiempo activo. The active voice means we have to choose to Eso believe. quiere decir que nosotros debemos de escoger No hacer one esta can make acción. this decision for us. Ninguna persona puede decidir esto por nosotros. And this is absolutely Y necessary esto to be es saved. absolutamente necesario para ser salvo. But who is it we must choose to believe in? Ahora, ¿a quién debemos de creer para ser salvos? The Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. The one who died Aquel que murió for our sins por nuestros pecados. and then rose again. Aquel que resucitó de nuevo. And the moment we put our faith in Him alone, Y en ese momento donde nosotros ponemos nuestra fe y solamente fe, God says we will be saved. Dios dice que nosotros somos salvos. This is in the future tense. Nosotros vamos a ser salvos. So Esto está en el upon futuro. believing in Jesus Christ, O sea que al creer en we are Jesucristo saved. somos salvos. This is in the passive voice. Está en la voz pasiva.
This means we do not save ourselves. Esto quiere decir que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. God is the one who saves us. Dios es quien nos salva. And this is in the indicative mood. Y esto está en el modo indicativo. And in doing so, Y al this hacer means eso, it is a fact. esto quiere decir que es un It is hecho. a guarantee. Está It garantizado. is a promise. Es una promesa. The very moment En el momento we put our faith in Jesus Christ que alone, nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo solamente, we believe He died for our sins cuando creemos que Él murió por nuestros and pecados rose again y resucitó de to nuevo save us para salvarnos a apart nosotros, from our works aparte de nuestras or obras ritual or o law. ritos o la ley, God says Dios dice, you will be saved. usted será salvo. It is guaranteed. Está garantizado. It is forever. Es para siempre. It is assured. Es por seguro It can never be lost. y nunca se puede perder. And how is it acquired? ¿Y cómo es que nosotros lo adquirimos? By faith alone. Por medio de la fe y fe solamente. Can anyone and everyone receive this Ahora, ¿usted salvation? cree que todo el mundo puede recibir esta salvación? Yes, this is available to all. Claro que sí, todos. But this is not based upon one's religion. Pero esto no se basa en la religión de uno, Whether they are a Buddhist que es budista or a Muslim o musulmán or a o Hindu hindú or a so-called Christian. o inclusive cristiano. Salvation is available to all, La salvación es para todos, but it is not based upon someone's religion. pero no se basa en la religión de uno. So the fifth truth we see in this O passage sea que el quinto punto que vemos en este estudio es que la justificación ante Dios está disponible para todos. La justificación ante Dios está disponible para todos. Verse 22 again. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:22. God's offer of salvation is to all. O sea que esta oferta de salvación que Dios nos da es para todos. God wants to justify every sinner. Dios quiere justificar a todo pecador. All need to be saved, Todos necesitamos ser and salvos. all can be Y saved. todos pueden ser salvos. This is God's desire for everyone. Es el deseo de Dios hacia todos nosotros. And that is why we read in 1 Timothy 2, Y por eso leemos en 1 Timoteo 2, 3 al 4. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. God wants everyone to be saved. Dios quiere que todos sean salvos. Christ died for everyone so all could be saved. Y Jesucristo murió por todos, por lo tanto, todos podemos ser salvos. But as you see in this picture, Pero así como ven ustedes en esta ilustración, only a few are saved. solamente pocos son salvos. Because only a few put their faith in Christ alone. Porque pocos ponen su fe en Cristo y en Él solamente. The Bible does not teach the false doctrine of universalism. La Biblia no nos enseña la doctrina falsa del universalismo. Now, this is being falsely taught in the United States Esto ha sido enseñado falsamente en los Estados and in Unidos other places, y en otros países. that one day everyone will go to heaven. Que un día todos van a ir al cielo. Now, some teach this, that everyone will go to heaven apart from Jesus Christ. Ahora, algunos enseñan que todos pueden ir al cielo aparte de Jesucristo. And some teach that everyone will go to heaven because of Jesus Christ. Y otros enseñan que todos van a ir al cielo por medio de Jesucristo. But the Bible does not teach everyone will go to heaven. Pero la Biblia no enseña que todo el mundo va a ir al cielo. That the majority on the broad road that leads to hell. Porque acuérdense, la mayoría está en el camino ancho que And lidera al only infierno. few receive eternal life. Y pocos reciben la vida But it's eterna. not because it's not available to all. Pero no es porque no está al alcance de todos. Because Christ died for all. Porque Cristo murió por God wants todos. all to be saved. Dios quiere que todos sean salvos. Notice it does not say here that He only wants the elect
to be Ahora saved. fíjense aquí que no dice que solamente Él quiere que los electos sean As some salvos, Calvinists falsely así teach. como algunos calvinistas No, enseñan He wants all to be falsamente. saved. No, Él quiere que todos sean salvos. That is why we read in 2 Peter chapter 3, Por eso leemos en 2 Pedro 3:9. verse 9. Segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Notice here, Fíjense aquí, God is not willing any should perish. Dios no quiere que ninguno perezca, He wants all sino que todos to come to repentance. procedan al arrepentimiento. But let's define repentance. Ahora, tenemos que definir It arrepentimiento. doesn't say here repent from your No sins, está diciendo que usted se arrepiente de sus because pecados, that is not the issue in salvation. porque ese no es el punto en la salvación. It's not you doing something, No se trata de usted hacer because algo, Christ died for all of your porque sins. Cristo murió por todos sus pecados. The word repent La palabra is arrepentir the Greek word metanoia, es la palabra griega metanoia and it means to change your y mind. quiere decir cambiar de pensar. God wants everyone to change their mind. Dios quiere que cada uno cambie su manera de pensar. de About pensar. who? ¿Acerca de quién? About Jesus Christ, Acerca de the Jesucristo, one who died for their sins and rose again. el que murió por usted y resucitó de nuevo. So instead of trusting in their works, Y por lo tanto, en vez de tener su fe en sus or obras trusting in their church, o su iglesia or trusting in their religious o rituals, sus ritos rituales, instead they religiosos, come to the en vez de eso, cross que venga a Cristo and they put their faith in Jesus Christ y alone. ponga su fe en Cristo y en Él solamente. And when they do, they have repented. Y entonces cuando uno hace eso, They se ha arrepentido, changed their mind about Jesus Christ. ha cambiado de pensar en cuanto a Jesucristo. We read in Ezekiel 33:11. Leemos en Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. God created the lake of fire Ahora, Dios creó el infierno, not for man, no para los hombres, but for the devil and his angels. pero para el diablo y sus We ángeles. know this from Matthew 25. Y sabemos esto por Mateo 25. But because man chose to follow Satan Pero porque el hombre decidió and rebel against de, God, decidió de seguir a Satanás y rebelarse en contra de man Dios. now deserves the lake of fire as well. Ahora el hombre también se merece el lago de fuego But nuevamente. God wants all to be saved Pero Dios quiere que todos sean and has salvos. provided a way out Y Él ha proveído un camino para through eso, Jesus por Christ. medio de Jesucristo. And he takes no pleasure in the death of the wicked. Y Él no se agrada por la muerte del inconverso. We read in the Old Testament, Leemos en el Viejo in Testamento, Isaiah 45:22, en Isaías 45:22, God's desire for everyone to be saved. que Dios decía que todos sean salvos. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. So what have we seen from Romans chapter 3 Por so lo far? tanto, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora en Romanos 3? That justification means to be declared righteous before God. Que justificación quiere decir que somos justos ante Dios, declarados justos ante Dios, That it is a gift from God, que es un regalo de Dios, apart from trying to keep the law. es aparte de tratar de guardar la ley, It's witnessed by the Old Testament scriptures. es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento, It is acquired by faith alone. se obtiene por medio de la fe And it solamente is available to all.
y está disponible para todos. Now you might be thinking, Ahora puede que usted esté pensando, is this true? ¿es verdad esto? I don't deserve this. Yo no me merezco esto. And you are right. Y sabe usted, tiene razón, But it is true. pero es verdad. So the sixth principle we see El principio sexto que vamos a ver es que la justificación ante Dios se le proporciona a pesar de los pecados del hombre. La justificación ante Dios se proporciona a pesar de los pecados del hombre. God's grace is not withheld due to demerit. O sea que la gracia de Dios, no es retenida o negada por deméritos. No one is good enough to go to heaven. O sea que ninguno es suficientemente bueno para ir al We all cielo. deserve to go to hell. Todos nos merecemos ir al infierno. And yet God is willing to save the worst of sinners Pero Dios quiere salvar al peor de los pecadores, in spite of our sins. a pesar de nuestros pecados. And that is why the Apostle Paul Y es por eso que el apóstol Pablo says in 1 Timothy dice en 1 Timoteo chapter 1:15, 1 and verse 15, 1:15, Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1:15. Why did Jesus Christ come? ¿por qué es que Cristo Jesús vino? To save sinners. Vino al mundo para salvar a los Even pecadores, the worst of sinners. los peores pecadores. Which means God wants to save you Eso quiere decir que Dios quiere salvarle a usted, in spite of your sins. a pesar de sus pecados. You may ask, how can that be? Ahora usted se pregunta, ¿cómo se puede hacer eso? It is true because Es verdad porque while our sins nailed Jesus Christ to the cross, nuestros pecados clavaron a Jesucristo en la cruz. while we do not deserve the judgment of God, while we do not deserve the blessings of God, Y no nos merecemos las bendiciones de Dios, the wrath of God fell upon our substitute, pero la ira de Dios cayó en lugar de nuestro sustituto, Jesus Christ. Jesucristo. And as a result, Y como resultado de the eso, moment we put our faith in Him, en el momento que nosotros ponemos And nuestra Him fe en alone, Él y en Él solamente, He saves us. Él nos salva And He declares us righteous. y nos declara justos. And He forgives us all of our sins. Y Él nos perdona todos nuestros pecados. Number 7. Número 7. La justificación ante Dios se da gratuitamente por la gracia de Dios. Se da gratuitamente por la gracia de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Notice two words in this verse. Fíjense dos palabras en este versículo. First of all, the word freely, Fíjense primero la palabra gratuitamente and then the word grace. y después la palabra gracia. Salvation is free to you. O sea que la salvación es gratuita para usted. It costs you nothing. Le costó nada. Why? ¿Por qué? Jesus Christ paid for our salvation. Porque Jesucristo es quien pagó por nuestra And God salvación. offers this salvation as a gift, Y Dios nos ofrece salvación como regalo, a free gift. un regalo gratuito. Now, what is grace? Ahora, ¿qué es gracia? We know that grace Sabemos que la gracia, dice así, son riquezas de Dios para la humanidad a cargo de la muerte de Cristo. And that is why, Y por eso, principle number 8, principio número 8, dice así, la justificación ante Dios se logra mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. La justificación ante Dios se logra mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. verses 24 and 25. Romanos 3, 24 al 25. Romanos 3:24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 24 y 25. How can you be justified before a holy God when you are a sinner? Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ser justificados cuando nosotros somos pecadores? An unworthy sinner, Y pecadores indignos. a sinner deserving of hell. Un pecador que se merece el infierno. How can he do this? Ahora, ¿cómo es que él puede hacer eso? Well, there are two words we must understand here. Necesitamos entender dos palabras aquí. The first is the word redemption. La primera palabra es la palabra redención. The second is the word propitiation. Y la segunda palabra es la palabra propiciación. What does redemption mean? Ahora, ¿qué quiere decir It redención? means to purchase one out of a slave market. La redención es el resultado de comprar o liberar a alguien del mercado de la esclavitud por un precio. By the paying of a price. Es por medio de un precio. Redemption involves the payment of a ransom. O sea que la redención es rescatar o sacar de la esclavitud a un cautivo In order to set the individual free. para liberar a esta persona. You see, the illustration used is that of slavery. O sea que la ilustración es de la esclavitud. Slavery was common in Paul's day. Acuérdense que la esclavitud era muy común en la época de Pablo. And the Bible is saying that we were all born into the slave market of sin. La Biblia nos dice que todos hemos nacido en el mercado de la esclavitud del pecado. We were a slave to sin, Nosotros somos esclavos al a pecado, slave to the world, esclavos al mundo, a slave to the devil, esclavos a Satanás. and thus Y por lo tanto, we could not save ourselves. no nos podemos salvar a nosotros But the mismos. good news is that Jesus Christ died for our sins Pero las buenas noticias es que Cristo murió por and nuestros rose pecados again y resucitó in order to offer salvation to us as a gift. y nos ofrece salvación como regalo. And the very moment we put our Y faith en el momento que nosotros ponemos la fe in Jesus Christ en alone, Jesucristo y en Él solamente, God saves us. Dios nos salva And He transfers us from death to life. y nos transfiere de muerte a vida. He makes us a child of God. Nos hace hijos de Dios. We are born again. Somos nacidos de We are nuevo. redeemed. Somos redimidos. Why? ¿Por qué? Because we paid the price? ¿Porque nosotros pagamos el pecado? Oh, no. Oh, no. Because Jesus Christ Porque paid the price. Jesucristo pagó el pecado. 1 Peter chapter 1 tells us, Primera Pedro nos dice, Primera Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera Pedro 1, 18 y 19. how is a sinner in the slave market of sin redeemed? ¿cómo es que el pecador en el mercado de la esclavitud es redimido? What is the price? ¿Cuál es el precio? The price is the precious blood of Jesus El Christ. precio es la sangre preciosa de Cristo. Because He died like a lamb, Porque Él murió como un cordero, without blemish and without sin spot. mancha y sin contaminación. He was sinless. Él no tenía pecado. He was perfect. Él era perfecto. He was God. He is God Él es Dios who became a que man. se hizo hombre. He was born outside of the slave market O of sea sin. que Él nació fuera del mercado So de He la could esclavitud del pecado. die as a payment for our Así sins. que un día Él muriera como precio de nuestra esclavitud. So we are justified Y por lo tanto nosotros somos through the blood of justificados Christ. por medio de la sangre de And Cristo. God views this as a propitiation. Y Dios ve esto como propiciación. Now what does this mean? Ahora, ¿qué quiere decir That propiciación? God is a righteous judge? Que Dios es un juez justo. Although God is love, Dios es amor. His holy character Su carácter santo does not allow Him to act in love towards sinners. no puede hacer que Él actúe hacia los pecadores, Apart from satisfying His righteousness. aparte de satisfacer su justicia. You see, we see on the one hand, here He is a God of love. O sea que por un lado Dios es un Dios de amor. He loves the sinner.
Él ama al pecador, But he hates our sin. pero Él odia al And pecado. his justice demands a penalty for sin, which is death. Y su justicia demanda un pago del pecado. So how can he remain just O sea, ¿cómo uno puede estar justo and save a sinner? y salvar al pecador? The answer is Jesus Christ. Y la respuesta es Jesucristo. And Jesus Christ, En Jesucristo, there died not for his sins, Jesucristo no murió por los pecados de Él, but for our sins pero por nuestros as our pecados, substitute. como sustituto. And God has been satisfied. Y Dios ha sido satisfecho. People do not understand La this. gente no entiende esto. They think, well, if I go to church, Bueno, ellos creen que, bueno, si voy a la maybe iglesia, then God will be satisfied. entonces Dios va a estar satisfecho. Oh, no. No. Well, if I get baptized, Bueno, si soy bautizado, maybe then God will be bueno, satisfied. entonces Dios va a estar satisfecho. Oh, no. No. Oh, if I repent from my O si sins me arrepiento de mis and I pecados change my life, y cambio mi vida, maybe then God will be satisfied. entonces puede que Dios esté satisfecho. Oh, no. No. The penalty for sin is death. La penalidad del pecado es la muerte. And through the death of Jesus Y Christ, por medio de la muerte de Jesucristo, God already has been satisfied Dios ya ha sido satisfecho. regarding our sins. No importa nuestro pecado. Been paid for in full. Él ha pagado por completo. What did Jesus say on the cross? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo en la cruz? It is finished. Consumado es. God has been satisfied. Dios ha sido satisfecho. Your works cannot satisfy him. Sus buenas obras no lo pueden satisfacer. Your faith doesn't even Ni satisfy siquiera him. su fe puede satisfacer. Because he's already been satisfied. Porque Él ya ha sido satisfecho. Is he satisfied with you? ¿Está satisfecho con usted? Oh, no. Oh, no. He's satisfied with Jesus Christ, Él está satisfecho con Jesucristo, who died for quien our murió por sins nuestros pecados on that cross. en esa cruz. And this is the difference between salvation by works, Y esta es la diferencia entre salvación por medio de las that buenas the obras, religions of the world falsely teach us, que todas las religiones del mundo enseñan falsamente, and salvation by grace. y la salvación por medio de la gracia. Many religions teach Muchas that religiones Jesus enseñan, Christ did something on the cross. enseñan que Jesucristo hizo algo en la cruz. He did something about sin. Él hizo algo en cuanto al pecado. He did his part, Él hizo su parte, but he didn't do it all. pero Él no lo hizo todo, ¿no? And they say you still have to do things. Oh, usted todavía tiene que hacer un poquito más. Get baptized, Ser go to bautizado, church, ir a la iglesia, repent from your sins, arrepentirse de sus ask pecados, Jesus into your heart, pídele que Jesucristo give entre en your su life to corazón, Christ, dale la vida a promise to Cristo, do better. prometele que vas a ser mejor. This is salvation by works. Esto es todo salvación por medio de las What buenas does obras. Ephesians 2:8-9 Ahora, say? ¿qué dice Efesios 2, 8 al 9? Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. The Bible tells us Jesus Christ did 100% of the work. O sea que la Biblia nos dice que Jesucristo hizo el 100% When he de died las for our obras, sins. cuando Él murió por nuestros pecados. How do we know God has been satisfied? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios ha sido satisfecho? Two reasons. Dos razones. Number one, Uno, the Bible tells us. la Biblia nos lo dice. Number two, Número dos, God raised him from the dead. acuérdense que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. What does the Bible tell us? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? 1 John 2:1 and 2. Primera Juan 2, 1 al 2. Primera Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. What does the Bible say? ¿Qué nos dice la Biblia? That Jesus Christ was a propitiation for our sins. Que Jesucristo fue la propiciación por nuestros For the pecados. sins of all believers. Por los pecados de todos los creyentes. As John was a believer, Porque Juan era creyente. writing to believers. Estaba escribiendo a creyentes. But it doesn't stop there. Pero él no para ahí, ¿no?
Because he was not only a propitiation for our sins, porque no solamente era propiciación para nuestros but the pecados, sins of the whole pero world. fíjense por los pecados de todo el mundo. This is the doctrine of unlimited atonement. Esta es la doctrina de la expiación sin límite, expiación sin límite. 1 John chapter 4 tells us the same thing. Primera Juan 4, 9 al 10 también nos dice, Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 y 10. We see again the word propitiation. vemos aquí nuevamente la palabra propiciación, It means a satisfactory payment. el pago satisfactorio. A payment for what? ¿Un pago por qué? For our sins. Por nuestros And pecados. who made this payment? ¿Y quién hizo este pago? Jesus Christ, the Son of God. Jesucristo, el Hijo de Dios. And that's why people in the Old Y Testament es por eso que la gente del Viejo were Testamento saved by grace fueron salvos por medio de la Through gracia, faith. por medio de la fe in the Lord, en Jesucristo, apart from ritual aparte de los and ritos works. o las buenas obras. And God saved them Y Dios los salvó because God knew one day His Son would come. porque Dios sabía que un día su Hijo iba a That venir, one day His Son would die. que un día su Hijo iba a That morir, one day His Son would pay for all sin. que un día su Hijo iba a pagar por todos los That pecados, one day Christ's sacrifice would satisfy the Father's demands. que un día el sacrificio de Jesucristo en la cruz iba a satisfacer la demanda de Dios. And thus, upon that cross, Y por lo tanto, en esa cruz, the debt of our sin was la paid deuda de nuestro pecado fue pagada by Jesus Christ. por medio de Jesucristo. Principle number 9. Principio número 9. La justicia ante Dios es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. La justificación ante Dios es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. What do we read in verse 26? ¿Qué leemos en el versículo 26? Romanos 3, 26. Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 26. Notice in God's plan of salvation Fíjense que en el plan de salvación de Dios, that He remained just. Él es justo. He did not compromise His character. No comprometió su carácter, And yet He could justify the sinner. pero Él puede justificar al He pecador. puts His faith Quien pone su fe in Jesus Christ en Jesús because of what Jesus Christ has done. por lo que Jesucristo hizo. And so again we see that God's amazing plan of salvation Por lo tanto, vemos nuevamente el plan de salvación tan extraordinaria de Dios has been accomplished through Jesus Christ. ha sido hecho por medio de Jesucristo. God's love for man El amor de Dios hacia el hombre, and yet his judgment for sin pero la ira hacia el pecado were met through the death of Jesus Christ. se encontraron por medio de la muerte de Jesucristo. Principle number 10. El principio número 10. La justificación ante Dios excluye el orgullo humano. La justificación ante Dios excluye el orgullo humano. What does verse 27 say? ¿Qué nos dice Romanos 3:27? Romanos 3, 27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos 3, 27. You see, if salvation was by our works, O sea que si la salvación fuera por medio de nuestras obras, we could then boast.
Entonces, ¿qué? Nos podemos and what jactar. I've done. Oh, lo que yo he hecho. I'm going to heaven because of what I have Oh, yo voy done. al cielo por lo que yo hice. I was baptized. Yo fui I went to bautizado. church. Yo fui a la I iglesia. gave money. Yo di I dinero. repented of Yo my me sins. arrepentí de los pecados. I have lived a holy life. Yo viví una vida santa. But in God's plan of salvation, Pero en el plan de salvación de boasting Dios, is excluded. fíjense que la jactancia está excluida. By what law or principle? ¿Por cuál ley o principio? Of works? ¿Por obras? No. No. But the principle of faith. Por la ley de la fe. Faith in who? ¿Fe en quién? In Jesus En Christ. Jesucristo. What then is our conclusion? O sea, ¿cuál es nuestra conclusión entonces? There are three. Hay tres. Number one, Uno. Un indigno pecador es justificado por fe aparte de las obras. Un indigno pecador es justificado por fe aparte de las obras. and that word apart Y esta palabra aparte is critical. es crítico. It's not faith in Jesus Christ plus No quiere decir fe en Jesucristo más my works, mis obras, the law, la ley, rituals, los ritos, something I do. algo que yo hago. No, it's by faith alone, No, es por medio de la fe, solamente por apart fe, from works, aparte de las obras, apart from the law. aparte de la ley. Justification before God. Justificación ante Dios Can you read Es- the whole list? es una dádiva que proviene de Dios. Es aparte de tratar de guardar la ley. Es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Se adquiere por medio de la fe sola. Está disponible para todos. Se proporciona a pesar de los pecados del hombre. Es dada gratuitamente por la gracia de Dios. Se obtiene mediante la obra redentora y propiciatoria de Cristo. Es obtenida sin que Dios compromete a su santo carácter. Excluye el orgullo humano. Now you might be thinking, Ahora puede que usted esté pensando, sounds wonderful. bueno, esto es But does it maravilloso, apply to me? pero tiene que ver conmigo. And that's the second conclusion. Y esa es la segunda conclusión. Because Jesus Christ broke through the wall, Porque Jesucristo The barrier rompió of sin. esta barrera, which our works could never break down. que nuestras obras nunca pudieron God romperlo. offers salvation to all. Dios ofrece salvación a todos. And only those who won't believe are condemned. Y solamente aquellos que no creen son los que son condenados. Number two, 2. El plan de salvación de Dios es de la misma manera para cada persona. El plan de salvación de Dios es de la misma manera para cada persona. this is 29 and 30. Romanos 3, 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. God does not have one plan of salvation for the Jews Dios no tiene un programa de salvación para los judíos and another one for the y Gentiles. otro para los gentiles. It is the same for everyone. Es el mismo para todos. So Paul ends in verse Por lo 31 tanto, Pablo termina en el versículo by saying, 31 diciendo, 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. number 3. 3. Es una salvación que no invalida la ley, sino que confirma la ley. Es una salvación que no invalida la ley, sino que confirma la ley. ¿Cómo puede ser confirmada la ley aparte de la ley? La ley cumple su propósito cuando condena al pecador, no por justificarlo. The law shows us our sin O sea que la ley nos muestra nuestros so pecados, we would see our need of the Savior. para que nosotros podamos ver esa necesidad de un Salvador.
And we have seen tonight God's amazing plan of salvation. Y esta noche hemos visto el maravilloso plan de Dios de salvación. How God justifies Cómo que Dios in the justifica courtroom of heaven en el tribunal del cielo an unworthy sinner a un pecador inmerecido because of Jesus Christ por medio de Jesucristo and His work on the cross. y por su obra en la cruz. The very moment En el momento mismo that sinner puts their faith in que Jesus ese Christ, pecador pone su fe en Jesucristo, apart from the law. aparte de la ley. Is this true of you? Ahora, ¿es esto una verdad Have you de ever usted? trusted in Jesus Christ alone? ¿Ha usted creído en Jesucristo y en Él Have you ever solamente? received the gift of salvation yourself? ¿Ha recibido el regalo de la salvación usted mismo? Or have you thought it's been by faith in Christ plus your good work? ¿O usted ha creído que es por medio de la muerte de Jesucristo más algo que usted tiene que hacer? Then you need to be saved. Entonces usted tiene que ser And God salvo. will save you tonight. Y Dios lo va a salvar From esta a hell noche you deserve to a heaven you don't. de un infierno que se merece a un cielo que no se merece. If you are willing, Si usted, like these individuals here, como esta gente que está aquí, to put your faith pone su fe in Jesus en Christ alone. Jesucristo. It's not a matter of saying a prayer. No se trata de hacer una It's a matter oración, of making a decision se trata de hacer una to decisión, put your faith de poner su fe in Jesus en Christ Jesucristo and be set free, y ser libre. be given eternal life, Y le he dado la vida eterna. so that when you die, Y por lo tanto, cuando know usted you're going to muere, heaven. sabe con seguridad que va a ir al that you cielo. have been justified ¿Por qué? Porque usted ha sido Because of justificado, Jesus Christ. justificado por medio de Jesucristo. Your sins nailed him to the cross, Sus pecados han puesto a Jesucristo en la cruz, but he will save you. pero Él lo va a salvar, Whether you are immoral, aunque sea inmoral, moral, or moral religious, o religioso. the very moment En el momento mismo you trust in Christ que usted pone su fe en Cristo and receive the gift of y salvation, recibe el regalo de la salvación. you have a choice to make O sea tonight. que usted tiene una decisión que hacer esta noche. Either you are on that broad road that leads to hell, O usted está en el camino ancho que lo va a llevar al infierno and you will remain on that road y se va a quedar en ese camino if you try to earn salvation by your works. si usted trata de ganarse la salvación por medio de sus obras. But if you are willing to believe Pero si usted cree that Jesus Christ died for you on that que cross, Jesucristo murió And en la rose cruz again. por usted y resucitó, you can receive salvation as a gift. entonces usted puede recibir la And you can salvación know como when you regalo. die. Y entonces puede saber con seguridad I'm cuando going to muere, heaven. voy a ir al cielo. You can know it tonight. Lo puede saber esta noche misma. Why? ¿Por qué? Because you deserved it? ¿Porque usted se lo merece? Oh no. No, no, no. But because of the grace of God, Pero por la gracia de Dios, because of Jesus Christ. por Jesucristo. If you've never made that O sea decision, que si usted nunca tomó esa decisión, you can make it right now. lo puede hacer ahorita mismo. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you again for your word tonight, Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra esta noche, for your amazing plan of salvation, por tu plan de salvación que es tan maravilloso, for your love for us, por tu amor hacia that sent your nosotros, Son to die for us. que mandó a tu Hijo a morir por nosotros. And should someone be watching tonight Y Señor, si alguien está viendo esta noche el who has programa, never been saved, que nunca ha sido salvo, or they thought they were saved, but it was still by their works, o cree que era salvo, pero todavía era por medio de sus obras, may tonight be the night que esta noche sea la noche, they simply trust in Jesus Christ alone. que simplemente confíe en Jesucristo, They y en Él believe that solamente. He died for their sins and rose again, Que crea que Él es quien murió por los pecados y resucitó, and that it is finished. y que consumado There's es. nothing left to do, No hay nada más que hacer, and receive salvation as a gift. y recibir la salvación como regalo, And be declared by God y ser declarado por Dios in the courtroom of heaven, en el tribunal del cielo, justified, justificado, forgiven, perdonado, given eternal life, con vida eterna, so they can know they're going to heaven. y que pueda saber con seguridad que puede ir al cielo, que va a ir al cielo. And for those of us who have been saved, Y Señor, para ellos que hemos sido salvos, may the gospel message que el mensaje de la salvación thrill our hearts afresh, nos dé mucho ánimo, cause great joy and rejoicing, que nos podamos jubilar
y tener mucho gozo and a great burden to share this message with the lost y querer compartir este mensaje con aquellos que están perdidos and the confused. o que están confundidos. For we pray and ask it in Jesus' name. Y pedimos esto